esta circular que estamos viendo en este momento, en esta parte. Esta circular es la que habla del proceso de acreditación de los sitios que prestan servicios de estética, tanto facial, corporal como ornamental. Entonces, estas entidades que quieran acreditarse lo pueden hacer en este momento, y las que sean acreditadas van a recibir un sello de bioseguridad que las acredite como bioseguras. La Secretaría de Salud les va a dar ese sello. Entonces las personas que asistan los dueños de estos negocios van a poder utilizar ese sello en las portadas, en los portales de los negocios y en las redes sociales, indicándole a sus clientes que son entidades reconocidas como bioseguras por parte de la Secretaría Municipal de Salud. Eso es un proceso voluntario, no es obligatorio, pero es un proceso que es muy bueno en este momento. Se vuelve casi que imprescindible desarrollar ese proceso en este momento para que la Secretaría de Salud nos dé el sello y para que la entidad, la comunidad nos reconozca como bioseguros y puedan estar tranquilos a hacer los procedimientos estéticos sabiendo que no van a correr riesgo. Lo que pasa es que este proceso dura solo un año. Si yo me acredito en bioseguridad este año y me dan el sello, al año siguiente tengo que volver a acreditarme en bioseguridad, o sea, demostrarle a la Secretaría de Salud que sigo cumpliendo los requisitos para que me den el sello otro año. En este momento estamos viendo la circular tal como la sacó la Secretaría. Le tomó en pantallazo, ¿sí? Dice, para peluquerías y centros de estética sin procedimientos invasivos del municipio de Santiago de Cali. Y allá abajo dice las normas a las que debo estar dando cumplimiento, las que acaba de mencionar. Los factores los factores de riesgo son muy importantes. En este momento hay que avanzar, ¿sí? Y tener muy claro que los factores de riesgo siempre están presentes en los negocios. No importa si es químico, físico, biológico, ellos siempre van a estar presentes o van a llegar con los clientes o yo los voy a traer. Básicamente, lo que hay que hacer con los factores de riesgo es disminuir esa capacidad potencial de producir un daño o una lesión. Existen diferentes factores de riesgo. Entonces están los factores de riesgo físico, ergonómico, químico, exposición a elementos cortopunzantes, factor de riesgo psicosocial y factor de riesgo biológico. Todos son importantes, todos son importantes. No hay ninguno que sea más importante que otro. Lo que pasa es que en este momento el factor de riesgo biológico se hace, resalta sobre los demás por todo lo que estamos viviendo con el COVID-19. Entonces, en este momento, hablar de los factores de riesgo, si nosotros vemos una peluquería, ¿sí? Un sitio que presta servicios, pues normalmente lo vemos así, ¿sí? Vemos que hay muchas personas trabajando y prestando los servicios, pero si nos detenemos a revisar cada una de las figuras, podemos ver y determinar que en algún momento se están presentando factores de riesgo que nos pueden afectar la vida y de todo tipo. Allí donde están, vamos a ver, si avanzamos, vamos a ver que en esta pequeña gráfica están inmersas una serie de situaciones y procesos y que en algún momento pueden afectar mi vida y la del cliente. De hecho, de pronto no está en la presentación, pero quiero hacer mucho énfasis en algo que ayer estaba haciendo una capacitación, unas personas en un en vivo para la costa atlántica, y les mencionaba el síndrome del salón de belleza y me decían que no lo conocían. Ese síndrome en este momento ha causado varios problemas a muchas personas en el mundo. Y de hecho hay una persona famosísima, el caso más famoso creo que a nivel del mundo es una persona que recibió una indemnización de $104,000, 94,000 o 96,000 libras esterlinas, porque sufrió una lesión. La lesión la padeció en una peluquería. Afortunadamente para él era un sitio que era una cadena, y lo indemnizaron. Le pudieron otorgar como indemnización. El juez logró que le dieran más de $100,000 a causa de la indemnización del problema que sufrió en el lavacabezas, que es la hiperextensión del cuello y hace que haya una rotura de la arteria que está en esa parte del cuerpo. Y entonces, pues sufrió una apoplejía y básicamente le cambió la vida. No puede en ese momento ni siquiera conducir su vehículo. Entonces, por ejemplo, comienzan a aparecer ya los factores de riesgo. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? No debemos dejar objetos apilados,
se deben anclar las repisas, dejar pasos, el paso para el personal. Muchas veces uno entra a un sitio y incluso para las personas cuando yo hacía inspección, vigilancia y control me causaba dificultad trasladarme por el negocio porque no había ni siquiera espacio. Las esquinas del mobiliario deben ser redondeadas. Bueno, hay una serie grande de recomendaciones y vamos encontrando. Los carros auxiliares no pueden estar en los pasillos porque obstaculizan el paso. El pelo se recoge después de, de que se presta el servicio, porque si no también se pueden presentar, se pueden resbalar las personas, no se deben dejar zonas, los cables impidiendo el paso, la humedad, en este caso cuando hay agua en el piso también favorece los accidentes y las caídas de altura, la misma altura. No se puede subir a un elemento mueble que no esté diseñado para resistir ese peso. Eh, se debe utilizar cera antideslizante, se debe tener los elementos que señalicen que esa zona está húmeda. Esa tijera la venden en varias partes, una tijera que dice que piso húmedo o resbaloso y debe tener cuidado. Las puertas de vidrio deben tener señalización a la altura de los ojos para que las personas, muchas veces las puertas están cerradas y piensan que están abiertas. Son tan impecables que la gente se las lleva por delante. Hay otros factores de riesgo, los eléctricos, son muchos factores de riesgo. Las instalaciones, muchas veces nosotros nos atrevemos a hacer instalaciones eléctricas y no somos las personas idóneas, tiene que ser una persona que haya recibido la instrucción, una persona que trabaje en el sector para que haga las instalaciones. Muchas veces se dejan, haciendo el cambio de una lámpara, se puede electrocutar la persona. Todos los elementos eléctricos y las instalaciones se deben revisar periódicamente. Nunca se deben intentar hacer reparaciones de parte nuestra. Los elementos, los aparatos eléctricos no se deben portar con las manos húmedas y es muy común que la persona lo haga dentro de estos sitios. No se deben utilizar extensiones o regletas. Es muy común que la persona ponga una extensión y se conectan allí y esa extensión termina generando un corto. El estado de los cables que normalmente no se desconectan, sino que se jalan para desconectar un secador, tengo afán y lo jalo del cable y ya lo desconecto. Ese cable comienza a sufrir una rotura de ligamentos por dentro y hace que después haya un corto. Y el agua es el principal aliado de la electricidad. Electricidad más agua es un matrimonio que tiene que estar siempre disuelto. Ahí lo menciona, no se tire del cable para desenchufar. Bueno, si nos fijamos, hay muchos factores de riesgo para un problema de electrocución, pero también lo hay para problemas de incendios. ¿Sí? Los extintores, tienen que siempre haber un extintor disponible. El personal tiene que estar capacitado en el manejo de extintores. Muchas veces lo menciono, ¿quién de aquí sabe manejar un extintor? ¿Cuántas clases de extintores hay? La gente desconoce totalmente eso. Y no debe estar obstaculizado muchas veces. Bueno, ¿dónde está el extintor? Y la gente comienza a mirarse, bueno, ven, ¿y dónde está? Yo no sé, como que dónde está. Entonces hay que tener muy bien ubicado el extintor y saber para qué clase de incendio se puede utilizar y que la persona esté completamente segura de cómo lo va a poder utilizar. Los equipos calientes se dejan aislados hasta que se enfríen. Deben de quedar bien ubicados para evitar problemas que se vayan a caer, no sobrecargar. No dejar enchufados los calentadores o máquinas al acabar la jornada. Yo siempre lo menciono. Un solo celular conectado toda la noche. Incluso usted desconectó el celular, pero dejó cargado el cargador. Ese cargador tiene una resistencia, incluso siempre invito a las personas a que vean los videos de YouTube donde hay cantidades de incendios causados y dejan las casas solas, pero las casas tienen una cámara que va filmando todo lo que pasa en ausencia de la persona que la habita y ahí se ve claramente cuando el cargador del celular explota y se genera el incendio. Los productos químicos tienen que estar alejados de fuentes de llama, chispas.
los recipientes de depilación con sus protectores o aislantes, pues eso genera una quemadura. Siempre esos elementos alcanzan altas temperaturas, las ceras. Las instalaciones tienen que ser revisadas periódicamente. El manejo de las planchas, ayer lo mencionábamos, una plancha puede alcanzar más de 400, creo, 400 grados de temperatura pueden alcanzar esas planchas. Los secadores, no se debe dejar prendidos mientras que voy haciendo todos los procesos. El orden y la limpieza son los mejores aliados contra el fuego. Las papeleras, los recipientes, hay que limpiarlos diariamente. Lo que se puede presentar en el uso de los elementos, no utilizar herramientas con los mangos deteriorados o en mal estado. Las tijeras de trabajo deben estar bien afiladas y lubricadas. Al comprar herramientas, valore su peso, la forma y orientación del mango. Muchas veces no son los más ergonómicos y nos generan un mayor esfuerzo. Mantenga organizadas sus herramientas. Siempre lo menciono. Yo no puedo tener herramientas que puedan cortar o que las cuales yo pueda sufrir un accidente en los cajones de cualquier manera. Yo siempre los debo guardar en las fundas. Debe tener espacio para moverse cómodamente alrededor del puesto de trabajo, sin cables que puedan impedir el traslado. Las sillas de los clientes y el equipo de lavado deben ser regulares a la altura, porque si no hay las hiperextensiones que pueden generar el síndrome del salón de belleza, el tema de lavacabezas. De las herramientas, el uso para las que se han diseñado. Muchas veces utilizamos las tijeras de corte de cabello y necesitamos cortar papel y van y los cortan con las mismas tijeras. La escoba debe tener un mango largo que le permita barrer completamente erguida, pero no se debe barrer, sino que se recoge en el punto solamente el cabello. Bueno, este es el riesgo ergonómico. Siempre lo menciono, no hay que pasarlo por alto. Muchas personas en este momento comienzan por las malas posiciones que adoptan en el trabajo, dentro de unos años van a ver las consecuencias. Los útiles y materiales tienen que estar de un fácil acceso para la persona. Evita de trabajar con los hombros más elevados, los codos por encima del nivel de los hombros. Eso genera un cansancio adicional. De hecho, tener los brazos, estar parado mucho tiempo ya es un desgaste. Eso se llama bipedestación, estar parado durante un largo periodo de tiempo. Y para la manicurista, sedestación, donde están sentadas hasta 8 horas, incluso en las temporadas altas, en diciembre, están sentadas incluso en algunos casos hasta 12 horas, y las personas que están paradas hasta igual tiempo. Entonces aquí vemos en la figura que la persona puede estar en algún tiempo de la jornada, puede sentarse en los bancos y puede hacer la misma labor que si estuviese de pie, porque allí lo que está haciendo es que está evitando que haya problemas de circulación en las piernas y que vengan problemas de vena varice. Entonces se recomienda trabajar con medias. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Coloque los objetos pesados en una posición que lo podamos manipular. No se depositan objetos por encima de los hombros. Coloque los objetos ligeros en las bardas más ligeras para que sean de fácil acceso. Alterne la posición de pie con la sentada, lo que les estaba mencionando. Al agacharse, flexione las rodillas manteniendo la espalda recta, no como lo está haciendo la persona en la figura, que está adoptando una posición completamente anti-ergonómica. Alterne con ambas manos de trabajo con el secador, porque es que es un elemento que tiene mucho peso, y las planchas también tienen mucho peso. Todos los elementos tienen peso. Y se debe trabajar erguido con la espalda recta, aunque en algunos casos es un poco difícil. Evite doblar el cuello, también cansa mucho. Esas posiciones son muy desgastantes. Y la mano alineada con el antebrazo. La butaca del cliente debe corresponder a su altura. Los factores de riesgo químico son dentro de los negocios, trabajamos con muchos químicos. El estilista, el manicurista,
incluso la esteticista y la persona que presta los servicios de limpieza y desinfección. Todos tienen contacto con químicos. No seleccione los productos químicos por su olor o por su etiqueta. La exposición frecuente al producto tiene hay que manejar una concentración adecuada. Emplee guantes y mascarillas, todos los elementos de protección. No se debe comer o beber mientras que manipulan sustancias químicas. Preparar las mezclas de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Sobre todo en el tema del hipoclorito de sodio se manejan, cuando estoy haciendo el diagnóstico, le pregunto a las personas qué concentración manejas para desinfectar el piso, dime qué concentración manejas para esterilizar los baños con hipoclorito, con qué sustancia, con qué desinfectas los elementos de manicure y pedicure. Y las personas de pronto no saben que para cada procedimiento hay una concentración específica. Entonces, incluso hay desperdicio y exposición a una alta concentración. Si traspasa los productos en un envase a otro, etiquételo correctamente, sobre todo cuando se hacen diluciones o preparaciones para el día, hay que marcar la hora de donde se preparó la concentración o la dilución, porque en el caso del hipoclorito puede permanecer hasta 12 horas con capacidad de desinfección. No se recomienda más tiempo. Al leer atentamente las etiquetas de los productos antes de emplearlos, todos esos productos tienen unos documentos, unas etiquetas o unas instrucciones donde nos dicen qué podemos y qué no podemos hacer. Incluso hay unas hojas de seguridad, algunos elementos para desinfección o de esterilización vienen con una hoja de seguridad donde están todas las instrucciones de manejo del producto. Lo mismo, mantener las manos secas, utilice guantes para evitar el contacto de los productos con la piel, y no solo guantes, yo siempre lo digo, usted cuando esté preparando haciendo una preparación para colorimetría o decoloración o alisado, las queratinas, los botox, siempre tiene que tener guantes, tapabocas y gafas. Una pequeña gota de esta sustancia genera una alta irritación a nivel de la retina. Al final la jornada se deben lavar las manos y secar correctamente. Disponga de una buena ventilación general de la peluquería. Eso nos ayuda a contrarrestar el efecto de los gases que se van generando y que se van acumulando en el negocio. Ya lo veíamos ahora un poco en la parte de exposición a elementos cortopunzantes. Muchas personas gesticulan utilizando elementos que tienen punta. Incluso hay una peineta, un peine que se maneja que tiene punta. Un día que estaba haciendo un diagnóstico, una auditoría, veía cómo la persona lo manipulaba esta peineta, este peine que tiene la punta, y estuvo varias veces a punto de causarle una herida a la persona. Estaban prestándole servicio a una niña y la mamá la tenía cargada, y esa señora se libró varias veces de sufrir una herida en sus ojos con ese elemento, porque la persona estaba gesticulando todo el tiempo con esta peine. Se deben utilizar cuchillas desechables y no se deben depositar en otros recipientes que no sean los guardianes. Pero los guardianes, cuando yo entro a hacer el diagnóstico, veo que los guardianes, la mayoría no están empotrados, sino que están puestos sobre alguna superficie. Ahí es donde se genera el riesgo de que es todo eso que está dentro del guardián, normalmente cuchillas, pues si se derraman, si se caen, se van a derramar todo ese material. Siempre el guardián tiene que estar empotrado, y no se aconseja guardianes de gran tamaño, porque la rotación de ese guardián es mensual, lo dice la norma. Bueno, que hay una serie de recomendaciones. Coloque las tijeras con la punta hacia abajo, ya lo hemos visto. No guarde cuchilla en los bolsillos. Y una promesa que le hice a un barbero hace un tiempo, que me dijo: cada que usted dé la capacitación de bioseguridad, mencione que yo casi me trozo el dedo porque guardé la barbera en mi delantal, y la guardé al contrario, no la cerré, sino que quedó completamente abierta, con la cuchilla hacia afuera, y cuando mandé la mano al delantal y la saqué, el dedito estaba colgando. Entonces, si quiere, tómale una foto a mi dedo para que la gente le crea. Yo le dije: no, yo le prometo que de aquí en adelante toda persona
ambientes relajados, evitando los tonos de voz elevados y la música con un volumen alto. En sitios que tienen una música ambiental tan alta que la gente tiene que gritar para comunicarse, eso termina afectando y creando estrés. Y hay que hacer movimientos de relajación, lo que llamamos las pausas activas. El calzado tiene que ser adecuado. Bueno, finalmente hasta la ropa influye. Y el calzado debe ser holgado, ni plano ni con excesiva altura. Evite la radiación solar, eso también. Muchas veces el sol da sobre los vidrios, sobre los ventanales, y eso refleja y eso incluso impide que desarrollemos la actividad adecuadamente. No se debe trabajar un número excesivo de horas, pero vuelvo y le repito, hay temporadas donde las personas trabajan hasta 12 horas. Y finalmente el factor de riesgo biológico, que es donde vamos a ver un poquito más de, de profundización. Los parásitos. Básicamente lo menos peligroso que nos podemos llevar de un sitio que presta servicios estéticos son los parásitos. Hongos, pues también está dentro de lo manejable. Sin embargo, hay un caso que también les menciono a las personas. El propietario de una peluquería famosa en Cali tenía un hongo y me dice que le invirtió creo que más de $1.000.000 porque tuvo cita con el doctor de la Roche, con el dermatólogo famoso, con los medicamentos que le mandó y entonces un hongo le terminó costando más de $1.000.000. Entonces no tendría, no, o sea, no es tan inocuo al final. Las bacterias. Hay la bacteria que en este momento les puedo mencionar, una bacteria que se llama Clostridium tetani, que genera una enfermedad que nos puede causar la muerte, y es el tétano. Entonces, las bacterias ya comienzan a crear unos problemas de salud que ya son más delicados. Y los virus, lo que en este momento está en boca de todas las personas, el virus. Los virus, de hecho, los virus ni siquiera están vivos. Los virus son una cantidad reducida de material genético, que aquí vemos la composición, es el material genético, en este caso ARN, del VIH, tiene una envoltura, tiene una cápside donde está el material genético y unas glucoproteínas que son las que entran en conexión con el huésped. Y aquí vemos el procedimiento, el mecanismo de acción. Llega un solo virus, llega a la célula T, al linfocito T, lo invade y al final termina matándolo, ¿sí? Lo destruye la célula y ahí ya no sale uno, salen miles. El coronavirus. Ya en el pasado, el MERS en Oriente Medio causó muchos casos y decesos, el SARS en China y el actual coronavirus que se detectó en la provincia de Hubei, en China, en Wuhan, y ha causado en este momento ya casi más de 2,5 millones de casos y una gran cantidad de decesos. Es una infección respiratoria que se puede propagar de persona a personas. El nuevo coronavirus se identificó, vuelvo y lo digo, en Wuhan, en China, y en este momento hay más de 2,5 millones. Esta foto que está allí es una foto a través de un microscopio electrónico, donde muestra una célula real infectada, invadida por el coronavirus, que ya le causa el proceso de apoptosis, que es la muerte celular. La cadena de infección. Aquí rápidamente, ¿qué se necesita para que haya una cadena de infección? Que haya un huésped susceptible. ¿Qué me hace susceptible? Inmunodepresión, que haya una persona que tenga un trasplante, una persona que utilice glucocorticoides, que tenga una edad avanzada para el coronavirus, más de 70 años, que consuma tabaco. En la mejor época de la vida o de la historia para dejar el tabaco es en este momento, porque el tabaco está relacionado, es un factor que predispone a la persona para sufrir el coronavirus de una forma más grave. El alcoholismo también, o sea que en este momento les aconsejo a las personas que consuman alcohol también dejar de hacerlo.
y la intubación, una persona intubada es un huésped susceptible muy, muy grande. El agente patógeno, el ejemplo aquí lo hicimos con la influenza porque en este momento no se ha determinado la mínima dosis infecciosa para el coronavirus. No, en este momento no se ha determinado cuántos coronavirus se necesitan en una persona para que comience el proceso de infección. En este momento lo vamos a hacer es con la influenza. Se necesita una millonésima parte de un litro para que se infecte la persona. Entonces imagínense que una persona tose o estornuda y en una millonésima gotica que queda en el ambiente hasta 3 horas, está la dosis infecciosa necesaria para que la persona le dé gripa, que es de 100 a 1000 partículas virales. Se estuve viendo que el coronavirus debe estar muy cerca a esa cifra, entre 100 y 1000 partículas virales, porque incluso en algunos casos se menciona que es más viral o es más agresivo que el virus de la influenza. Y el tercer requisito para que haya una infección es que haya un huésped, el huésped tenga una entrada disponible, que no tenga tapaboca, que no tenga gafas, que se lleve las manos a la boca contaminadas. Entonces ahí se produce la cadena de infección. El reservorio, en ese momento hay que tener muy claro que todos somos reservorios. Para el COVID, para la hepatitis, en ese momento somos reservorios, todos. El reservorio puede ser animado, o sea, pues somos nosotros, son los animales, inanimado. Todos los elementos del salón de belleza, de la estética, son reservorio. Las tijeras, el mobiliario, todo es reservorio. El reservorio puede ser específico o inespecífico. En ese momento, nosotros somos un reservorio específico, pero es que en este caso, para algunas enfermedades, pero no para el coronavirus. El coronavirus en este momento somos un reservorio inespecífico, todos, porque hay animales ya que se determinaron que están enfermos en algunos zoológicos con el coronavirus, o sea que somos reservorio, todo lo que existe en este momento es reservorio para el coronavirus. La puerta de salida. Hay que tener en cuenta que hay diferentes puertas de salida del microorganismo del agente o la persona que ya está infectada, el huésped infectado. En ese momento la respiratoria es la que más nos interesa, el sistema respiratorio, porque estamos hablando de COVID. El COVID se transmite por el sistema respiratorio. La genitourinaria hay que mencionarla, pero para otro tipo de enfermedades, la digestiva para otras enfermedades, y la piel de pronto sí se asocia en este momento más al coronavirus porque es una forma de contagio, y la placentaria para otro tipo de enfermedades como el VIH. El modo de transmisión es el mecanismo por el cual el agente infeccioso es transportado a la puerta de salida del reservorio a la puerta de entrada del huésped. Entonces, en este momento, para que haya contaminación con COVID, hay las dos formas de contacto directo se favorecen la contaminación con COVID. Es la proyección. ¿Qué es la proyección? Es cuando una persona tose o estornuda, nosotros estamos en un rango donde esa pequeña microgota de saliva expulsada por la persona contaminada nos puede llegar. Lamentablemente está demostrado que el coronavirus viajó 4 metros. En un estudio que hicieron recientemente, la semana pasada, pudo viajar 4 metros en un tipo de contacto directo por proyección. Y en un estudio que ya habíamos hecho, que habíamos investigado en una reciente capacitación este año, y nos fuimos a investigar y resulta que una pequeña microgota de saliva está en el estornudo, puede viajar hasta 9 metros. Y la saliva sale proyectada a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora cuando la persona estornuda. Y por transferencia, cuando la persona toca la piel de la parte contaminada de otra persona. Entonces, en este momento, los hongos y ahora el coronavirus por transferencia. Me lo pueden transferir cuando me contacto de piel a piel. Por eso no está recomendado los saludos, dar la mano o dar un beso a la persona. El contacto indirecto, es como que en este momento hay que ponerle mucho cuidado porque yo puede que me cuide de no darle la mano a nadie ni darle besos a nadie y me estoy a 2 metros, pero el contacto indirecto en ese momento se hace muy relevante. Los vehículos, para que haya contacto directo, tienen que ser a través de un vehículo o de un vector o vía aérea. En este caso, los vehículos, vuelvo y le repito, son los
peines, las peinetas, todos los equipos de la peluquería o de la estética me pueden contagiar con COVID. El vector mecánico, una persona en este momento el negocio lo tiene que hacer fumigar. Una vez se pueda, hay que hacer fumigar el negocio, que no haya moscas, ni cucarachas, ni ratones, porque en las patas del vector mecánico se lleva en este momento el coronavirus y se pueden contaminarse otras superficies. Y otra clase de vector es el vector biológico. Se supone que el vector biológico del coronavirus en su momento, para pasarlo de los animales al ser humano, intervino o el murciélago o el pangolín. No se sabe cuál de estos dos intervino, pero pues todavía se está haciendo la investigación. Y la vía aérea. Hay que diferenciar esta vía aérea de el contacto por proyección que vimos ahora de las gotitas cuando la gente tose o estornuda. Esto es diferente porque estos núcleos de gotitas son tan pequeñas que pueden permanecer en el ambiente hasta 3 horas. O sea, una persona tosió, estornudó y las gotas de saliva grandes se proyectaron hasta 4 metros, cayeron y a diferencia de esas que cayeron al piso, estas quedan en el ambiente, en el punto donde la persona tosió, estornudó y se puede contaminar. Una persona pasa, no tiene tapabocas y respira en ese ambiente, se contamina. Y o cuando hay polvo en el ambiente, cuando se barre una superficie o se sacude una superficie y se levanta polvo y en el polvo hay partículas de coronavirus, ahí están tanto las partículas de polvo como el coronavirus y lo respiramos ese polvo, nos vamos a contaminar. Tiempo de permanencia del virus COP en distintas superficies. Esto es escandaloso. Y comenzamos a ver que este coronavirus es bien difícil de combatir. En el ambiente, ya lo dije, puede durar hasta 3 horas. Solo basta que cualquier persona tosa o estornuda para que quede en el ambiente 3 horas. En la tela de las personas que vienen, los clientes que llegan al negocio o de las personas que ya la tienen, que tienen un uniforme o que tienen la ropa allí, 3 horas. En el metal, aquí ya es diferente, ya pasa de 3 horas a 5 días. En el metal, muchos elementos del negocio, de la peluquería, de la estética, son de metal. Muchísimas superficies son de metal y puede durar hasta 5 días. Madera, el mobiliario, la mayoría de mobiliario tiende a ser de madera y allí permanece hasta 4 días. Y si el piso es de madera, como en este caso, peor. El papel puede permanecer hasta 4 o 5 días, ya lo he mencionado y no me canso de mencionarlo. Los revisteros hay que llevárselos de las peluquerías y las estéticas. No pueden haber revisteros donde hayan revistas que las personas puedan llegar a hojear. No, no se puede. Ni el periódico. En muchos negocios tenemos la suscripción al periódico, X periódico, incluso hasta varios. Llegan varios periódicos al negocio para que los clientes los puedan hojear. El periódico al día, llegan 3 periódicos. En este momento no se puede tener ni el periódico ni las revistas porque vemos que en el papel puede permanecer hasta 5 días. En el vidrio puede permanecer de 4 a 5 días. Yo no consigo pues en este momento una peluquería que no tenga un vidrio, un espejo. En el plástico, de 2 a 6 días. Y muchos elementos que utilizamos son de plástico. Los mangos son de plástico o los empaques son de plástico y puede permanecer hasta 6 días. En cerámica, bien sea que el piso sea de cerámica o las superficies de las planchas, hasta 5 días. O sea que podemos tener a este desagradable invitado desde 3 horas hasta 6 horas, hasta 6 días. ¿Por qué es importante? Y lo que vamos a ver ahora, los procesos de limpieza y desinfección, para que no permanezca más de 3 horas en el sitio, o máximo 6 horas. Las precauciones universales se inventaron y desarrollaron para el tema de la salud, pero en este momento se están implementando en el tema de la estética. Evitar contacto con sangre y fluidos, uso de elementos de protección personal como guantes, como uniformes. No, los trabajadores que tengan lesiones no pueden trabajar. Anteriormente en las capacitaciones siempre me mencionaba, una persona que tenga una herida en las manos no puede trabajar. En este momento si tiene tos, si tiene fiebre, si tiene malestar general, si tiene dolor en el cuerpo, si ha perdido el gusto, si perdió el olfato, todos esos síntomas impiden que una persona se presente a trabajar. El lavado de manos, el uso de mascarillas, el manejo de los residuos y el manejo de elementos corpopunzantes. El lavado de manos hay de 2 clases, remoción mecánica con jabón y remoción química utilizando un gel antibacterial o un alcohol glicerinado. Lo que hace el jabón en el virus es que material de ARN y por lo tanto se desactiva el virus. Los pasos para lavarse las manos,
importante es que en muchos materiales ahí están estos pasos. Básicamente lo que se recomienda es que no sea inferior a 20 segundos para poder surtir todos estos pasos y que todas las superficies se queden expuestas al jabón. ¿Cuándo me debo lavar las manos normalmente? Pues cuando voy al baño, antes y después, cuando manipulo residuos, cuando manipulo mascotas, cuando estoy en sitios públicos, cuando manipulo dinero y cuando están visiblemente sucias. En el tiempo del COVID, cuando voy a visitar a un enfermo, cuando antes y después de comer, cuando manipulo residuos contaminados, cuando acompaño a un niño al baño, cuando la persona antes de prestarle el servicio y después de prestarle el servicio, manejando elementos de protección contaminados, como pañuelos, como cuando manipulo tapabocas, en guantes, gafas, tengo que lavarme las manos. Elementos de protección personal. Los guantes. En este momento los guantes, lo primero que digo es que nunca han sido sustituto de lavado de manos. Yo me tengo que lavar las manos antes y después de ponerme los guantes. En este momento el tema de los guantes lo aconsejo para personas que estén haciendo procedimientos de manicure y pedicure y de estética en el tema de masajes o procedimientos postquirúrgicos. De resto hay que tratar de trabajar pues, sin guantes y lavarse las manos por lo menos cada tres horas. El tapabocas, con el tapabocas hay mucha información. Hay que portarlo en todos los sitios públicos, cuando vayamos a visitar a una persona o en nuestra misma casa, si hay una persona con síntomas de COVID o tenemos una persona mayor de 70 años, tenemos que utilizar tapabocas. Con respecto a qué tipo de tapaboca, hay varios tapabocas. El N95 está recomendado o está restringido para personas que desarrollan actividades de salud. De resto hay otro tipo de tapabocas, el quirúrgico, que lo compramos en las farmacias. De pronto ahora ya no está en la droguería, ya no está tan disponible, pero es el que se recomienda. Entonces hay unas recomendaciones para las mascarillas. En este momento pierden vigencia porque pues, anteriormente era por cada cliente un tapaboca, por cada cliente, incluso si no ha terminado el procedimiento con el cliente, hay procedimientos que se demoran hasta 3 horas, pero si el tapaboca se humedeció, entonces hay que desecharlo. En este momento nadie se puede dar el lujo de desechar un tapaboca tan rápidamente. Lo que sí hay que mantenerlo alejado de los líquidos inflamables, si se debe desechar si está visiblemente contaminado, no se debe tocar el tapabocas mientras se lleva puesto. Hay personas que se ponen el tapaboca y en menos de un minuto ya lo han contaminado, contaminación cruzada cuando lo toco. No debe permanecer sujeta al cuello, debajo del mentón. En muchas auditorías que estoy haciendo como cliente incógnito, nadie sabe que yo estoy haciendo una auditoría en un sitio de estos, pero la estoy haciendo y veo personas manicuristas, estilistas, esteticistas, que con el tapaboca bajo el mentón van entrando al baño y así mismo van saliendo. En contaminación cruzada. El peor sitio para llevar un tapabocas bajo el mentón es el baño. Deben ser desechados después de su uso y se deben desechar en recipientes para residuos peligrosos. Con las gafas, siempre lo mencionaba en las capacitaciones y no me cansaré de hacerlo, las manicuristas siempre tienen que utilizar gafas. El propósito es evitar que haya una exposición a material particulado que me vaya a contaminar. Yo puedo tener el tapabocas puesto y me está cubriendo boca y nariz, pero las mucosas de los ojos siempre van a estar expuestas. Y cuando yo estoy haciendo servicios de manicure y pedicure, el ángulo donde estoy ubicado frente al cliente favorece que la persona cada que hable me eche partículas de saliva que pueden caer en mis ojos. Recomiendo que la utilicen en la recepción. No sé si también se pueden utilizar en este momento en varias partes que he ido en estos días. He encontrado unas láminas de vinilo ahí en los supermercados como de Uno, como ahora ya lo están poniendo allí donde están las cajeras, ponen una lámina de vinilo ahí para que la persona no tenga contacto de frente con la cajera. Pero pues si utilizo unas gafas como estas, pues me evito poner esa división. Lavar después de su uso con agua tibia si es posible, si no con solución jabonosa, ya vimos que es posible. En este momento ya se están encontrando estas caretas en todas partes, incluso se están encontrando ya con tanta facilidad como las gafas con protección frontolateral. En muchas partes microempresarios se dieron la tarea de construir este tipo de elemento de protección y ya se encuentra fácilmente y con precios asequibles. Y el requisito es que estas gafas protejan de forma frontal, pero lateral también.
que deben de ser livianas, pues la idea es que yo pueda trabajar, que sean cómodas, livianas, que se puedan adaptar al tamaño de la cabeza. La parte debe ser neutra, este vidrio debe ser neutro, porque si tengo problemas de visión, pues se me van a afectar más si esta parte no es neutra. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Los uniformes, la ropa de trabajo, eh, tiene que ser de tela hidrorrepelente mm, o antifluido. Las mangas deben de llegar siquiera 3/4, manga larga o 3/4, para que me proteja el brazo. Se recomienda que no tenga bolsillos. Debo portarla todo el tiempo mientras que estoy prestando los servicios. Solo la debo utilizar en el negocio, no debo salir a la calle. Yo no debo llegar al negocio en la mañana con el uniforme puesto, ni me debo ir de mi negocio, del negocio por la tarde para mi casa con el uniforme puesto. Yo debo llegar con uniforme de ropa de calle, cambiarme y portar el uniforme, y para salir debo quitármelo y llevar un uniforme y lavarlo durante la noche y volverlo a llevar limpio en la mañana. Pero ese ciclo de lavado tiene que ser alejado de otras prendas. Solo debo poner a lavar el uniforme. Yo no puedo juntarlo con otro tipo de ropa porque la puedo contaminar. Los elementos cortopunzantes, hay que depositarlos en elementos con los guardianes, lo mencionaba ahora, guardianes, pero guardianes empotrados. No debo tratar de doblarlos ni partirlos. Y si no son desechables, pues tengo que desinfectarlos antes de volverlos a utilizar, y no los puedo echar en cajas ni bolsas porque pueden sufrir un accidente la persona que lo vaya a manipular esa bolsa. El manejo de los residuos: se debe ajustar el plan de gestión integral de residuos de atención en salud y otras actividades, título 10 del decreto 780/2016. La restricción de trabajadores con lesiones o sintomatología. En este momento ya no es solamente importante que tenga una herida, sino que tenga alta temperatura, que tenga tos, que tenga malestar general, dolor en el cuerpo, que haya perdido el gusto, que haya perdido el olfato, todos estos síntomas que se puedan asociar con el coronavirus. Tengo que llamar a mi supervisor o a mi jefe a decirle: no puedo ir a trabajar. Aquí una parte muy importante de la capacitación es la parte de actividades de limpieza, desinfección y esterilización. La limpieza es la remoción de la mugre visible de un objeto, una superficie, utilizando agua, jabón, detergente. Eso es limpieza. Los residuos deben ser removidos dentro de una pequeña trampa de agua. Es muy importante la trampa de agua. Son 2 recipientes con agua, uno con agua y jabón y otro con agua solamente, porque cuando estoy limpiando y cuando voy a limpiar, por ejemplo, un cepillo, una peineta, un elemento que pueda introducir allí de plástico o de madera, yo comienzo a limpiarlo con un cepillo, por ejemplo, un cepillo de dientes, y comienzo a pasarlo muchas veces y a quitarle toda esa mugre que está incrustada. Si no está dentro del agua, esa mugre va a caer en mi ropa o va a caer sobre la superficie que tengo al frente. Entonces utilizo la trampa de agua. Los elementos deben ser enjuagados una vez que salgan del primer recipiente y pasarlos al otro para quitar el resto de jabón. El barrido mecánico de la materia orgánica se realiza con trapo o trapeador. No debo ya sacudir ni barrer. Y ese trapo ojalá esté impregnado de un químico como hipoclorito de sodio de 200 a 500 partes por millón para que quede eficiente. La limpieza de pisos, paredes y techos debe realizarse diariamente. Ya no se puede hacer, en algunos sitios lo hacían cada 2 días, iba una persona a limpiar el negocio cada 2 o 3 días a la semana. En ese momento se tiene que hacer 2 veces 3 veces, iniciando la labor a mediodía y en la tarde, los procesos de limpieza y desinfección de superficies. Y la limpieza siempre debe iniciar por la parte más limpia y terminar en la parte más sucia, utilizando en este caso puede ser una solución de hipoclorito de sodio a 2.500 partes por millón para las partes más sucias. Desinfección. La desinfección ya va más allá, no es la remoción de la mugre visible, sino que va más allá, de la que no podemos ver. Se deben limpiar las superficies y los instrumentos con anterioridad a la desinfección. Si yo no limpio el elemento que voy a desinfectar, el proceso de desinfección no es viable. Si yo no limpio y limpio bien el cepillo, el piso, la pared, antes de desinfectarla, ese proceso no queda bien. Se deben preparar soluciones en las cantidades necesarias. Pues lo repito, hay mucho desperdicio de hipoclorito, de glutaldehído, de amonio cuaternario, porque no sabemos o no preparamos las soluciones con las concentraciones adecuadas. Las soluciones preparadas deben rotularse, sobre todo con hipoclorito de sodio, con el nombre del ingrediente activo, en este caso hipoclorito de sodio,
fecha y hora de preparación, 7, 8 de la mañana, y nombre de la persona que la prepara. Deben prepararse el momento de su empleo utilizando recipientes que no son metálicos, manteniéndolas tapadas en un lugar fresco y seco protegido de la luz y mezclar con detergentes y otros sanitizantes. De hecho, hay una cartilla para el manejo del hipoclorito que sacó el ministerio. ¿Por qué? Porque ese hipoclorito se desactiva en presencia del aire y en presencia de la luz. Entonces, si yo lo preparo en una botella de agua de una gaseosa transparente y sin tapa, ese hipoclorito que preparé a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana ya no tiene una concentración de 2.500, que fue lo que quería, sino que ya tiene 1.000 partes por millón. Entonces, yo la tengo que preparar, saber prepararla en el momento que la voy a utilizar, máximo hasta 12 horas, y bien rotulada, y guardarla adecuadamente y jamás mezclarla con otros químicos. Nunca se debe mezclar el hipoclorito ni con detergentes, solamente con agua, porque si tengo la costumbre de juntarlo, de pronto y lo mezclo con amoníaco. Y cuando yo junto el hipoclorito con amoníaco, estoy produciendo un gas que es cancerígeno y que genera una quemadura en el tracto respiratorio superior. En Palmira se murió una persona porque se quemó con este hipoclorito, lo juntó con un producto que tenía amoníaco y se murió. La elección del producto, así como su concentración y el método de aplicación, son elementos de una importancia capital. Es muy fundamental cumplir esto. Entonces, rápidamente vamos a hacer cómo se prepara una solución desinfectante de hipoclorito de sodio. A partir de una solución de hipoclorito comercial al 5%, o sea, 50.000 partes por millón, deseamos preparar al 0,25, o sea, 2.500 partes por millón. Esta solución de 2.500 partes por millón es la que recomiendo para procesos de desinfección. Es necesario preparar 1 litro, o sea, vamos a preparar 1 litro de hipoclorito de sodio a esa concentración. Entonces, la fórmula es la misma siempre. El volumen deseado, ¿sí? Lo que quiero preparar con la concentración que voy a preparar. O sea, el volumen deseado y la concentración deseada se multiplican y se divide por la concentración conocida. Entonces, les explico. Yo, volumen deseado, quiero preparar 1.000 centímetros, 1.000 centímetros cúbicos, lo multiplico por la concentración que quiero preparar, en este caso 2.500 partes por millón, y la divido por la concentración conocida. Entonces explico, si un hipoclorito que consigamos en un supermercado que diga que está al 5%, quiere decir que tiene 50.000 partes por millón. Entonces lo multiplico y esos dos valores lo multiplico, lo divido por la parte de la concentración conocida y entonces me da, en este caso, para preparar una concentración de 2.500 partes por millón por 1.000 centímetros cúbicos, solo 1 litro, y la divido por la concentración que ya compré en el mercado que dice hipoclorito de sodio al 5%, me dice que necesito, en 1 litro de agua necesito 50 centímetros cúbicos. Entonces tengo 1 litro de agua y le quito 50 centímetros cúbicos, le reemplazo por el químico y me queda una solución a 2.500 partes por millón para desinfectar un piso. Aquí hay otra tabla importante para limpiar con hipoclorito de sodio. Para limpiar fluidos biológicos necesita una concentración de 10.000 partes por millón. Lavado terminal, 5.000 partes por millón. Lavado rutinario, el que hago diariamente. Puede ser incluso varias horas, varias veces en el día, 2.500. Y de áreas no críticas a 2.000. Lo que pasa es que en este momento ya no puedo hablar de áreas semicríticas y no críticas. En este momento tengo que tener muy claro que mi negocio ya no tiene áreas no críticas o semicríticas. Mi negocio solo tiene áreas críticas porque lo que era un área no crítica, que era la sala de espera o la recepción, allí también hay COVID, entonces ya no es no crítica. Y las semicríticas, donde hacía los procedimientos, todas son críticas. Entonces necesito preparar soluciones para lavado rutinario 2.500 partes por millón y para lavado terminal, donde voy a garantizar que no quede ninguna materia orgánica viva en esa superficie, lo debo hacer a 5.000 partes por millón. Cuando hay sangre o fluidos corporales, a 10.000 partes por millón. Los procesos de esterilización. La esterilización va mucho más allá que la desinfección. En la esterilización estoy garantizando que no quede ninguna forma de vida en esa superficie. Entonces, bueno. cuando hago desinfección pueden quedar bacterias esporuladas. Cuando hago esterilización, esas bacterias esporuladas van a desaparecer.